que no quiere despausarse. Muy bien, ahí estamos. Ahora sí, y ahora sí. Muy bien. Arrancó de vuelta. Ah, no, ahí está. Esperen que arrancó otra vez de cero. Vamos de vuelta. Ah, no, ahí está. Ahí está de vuelta. Muy bien. Después de breve descanso, vamos a seguir con la obstrucción biliar. Así como concepto general y más completo de la obstrucción, vamos a hablar de la imposibilidad de la evacuación de la bilis hacia el tracto digestivo. Así como definición, la obstrucción total, vamos a ver algunos casos, pero vamos a ver también grados intermedios sí que se llega a ser total para, bueno, para poder comprender un poco más cómo va la patología. Muy bien, en caso de obstrucción de la vía biliar, los signos clínicos son las cosas que podemos ver efectivamente o podemos medir efectivamente qué le está pasando. Lo más común es que tengan vómitos, diarrea, anorexia, letargia, depende del grado de evolución del cuadro. Distensión abdominal, en algunos sí, en algunos no. En algunos la distensión abdominal es por dolor, entonces tiene un abdomen más abalonados. En otros directamente, si hubo obstrucción y hubo ruptura, va a haber líquido libre y entonces la distensión va a ser ¿cómo se llama? Por el líquido libre. Generalmente es una patología muy dolorosa, salvo en los cuadros que son muy crónicos eh, y que vienen con una obstrucción así paulatina y que de a poquito se va ocluyendo la vía biliar. Y en muchos casos, y sobre todo en los agudos, hay hematemesis debido bueno, a la inflamación de toda la parte hepática y sobre todo también por dolor. Muy bien, ¿qué hallazgos podemos encontrar? Es lo que hablábamos recién hace un poquitito, los valores hepáticos normalmente en estos casos están aumentados, sobre todo la fosfatasa alcalina y la GGT. Eh, Hay veces, como les mencionaba también, en los cuadros más crónicos, los valores, perdón, los valores pueden estar normalizados. eh, pero bueno, lo habitual, y si en todo caso es un caso agudo, es que estén los valores muy elevados. Bueno, los aumentos de colesterol, obviamente la bilirrubina, directa e indirecta. Recuerden, una es la que está conjugada a las proteínas, que es la que lo traslada, y la otra es la que está suelta. Y en los casos, bueno, más avanzados, obviamente hay bilirrubinuria. Eh, Vamos a ver acá, entonces, de este cuadrito que ya habíamos visto anteriormente, de las ictericias, en este caso va a ser la poshepática. ¿Por qué? Porque vamos a tener toda la vía biliar después de la vesícula y después del hígado obstruida. Eh, si empezamos con patologías que no sean directamente de la obstrucción de la vía biliar, podemos encontrar las no obstructivas cuando son inflamatorias, como vimos en los casos anteriores. Esas procesos inflamatorios, cuando empiezan a hacerse más crónicos o si en los casos muy agudos empiezan a producir una alteración en el vaciado de esa bilis, a medida que esa bilis se va acumulando en la vesícula y se va, también como vimos, consolidando y, y formando estos espesamientos, va a hacer que se impida la evacuación y a medida que esa evacuación se obstruya del todo, va a terminar siendo una obstructiva. Esto si lo evaluamos desde el punto de vista eh, del proceso intrínseco sería desde el mismo hígado. En los casos que puedan venir por causas externas, vamos a ver casos de pancreatitis o procesos inflamatorios del tracto gastrointestinal del duodeno. Entonces, como les decía, en cuanto a extrahepáticas o intrahepáticas, las que vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando a medida que las vamos describiendo, si son intra o extrahepáticas. Muy bien, de las extrahepáticas.
vamos a hablar, este es una linda videito para la clase de la tarde, pero bueno, obviamente imagínense si ese páncreas con ese edema está así, el conducto que va a desembocar en ese páncreas va a ser difícil que pueda evacuar toda la bilis correctamente. Hay veces que no pasa nada, no es que sí o sí este edema de vesícula, de páncreas va a producir alguna alteración en la vesícula, pero bueno, como ejemplo, servía para evaluar que un páncreas así puede obstruir el conducto biliar. Fíjese en este otro caso, un engrosamiento de la pared de la vesícula biliar también puede hacer impedir que esa bilis se vacíe normalmente. En este caso, como verán, era representativo para ver cómo se ve una pared de una vesícula biliar muy engrosada, pero está claro que no está obstruido, ¿no? Porque tiene una vesícula biliar muy, muy chiquitita. Pero bueno, insisto, servía para hacer gráfico en la fotito. Y esta otra, fíjense cómo se ve y se puede visualizar inclusive la papila duodenal, la vena de arriba justo quedó en la parte frisada, esa es la papila duodenal con ese engrosamiento y fíjense cómo se ve el conducto abajo, dilatado. ¿Qué patología piensan que puede ser esto? ¿Quién se anima a opinar? Duodenitis también, no tanto. Duodenitis. Esa es una duodenitis. Es solamente una inflamación, será una cachorra de Golden de 3 meses, que fíjense Eso. cómo estaba inflamado y cómo tenía la papila súper inflamada y por eso el conducto biliar distendido. Pero era una paciente que no estaba ictérica, por ejemplo. Eh, es más, eso insisto, es un hallazgo. Haciendo la ecografía, toda la inflamación del tracto gastrointestinal y se veía bien la desembocadura del colédoco, pero no era un paciente ictérico. Entonces, vuelvo a repetir, de los casos que veíamos recién, causas extrínsecas, pancreatitis, edemas, inflamación. Linfoma duodenal, fíjense en la primera fotito está de acá arriba, el espesor que tiene todo ese duodeno, con semejante espesor, lo mismo. Imposible que imposible no, miento. Hay unos casos que no afectan el conducto y no pasa nada, pero es muy probable también que con ese engrosamiento el conducto biliar no pueda evacuar la bilis y sí tengamos eh, una alteración. En este caso, puntualmente, vuelvo a repetir, sí se ve, fíjense cómo se ve la pared de la vesícula biliar engrosada y cómo se ve la vía biliar, todos estos conductos distendidos. Eh, pero bueno, insisto, son todas alteraciones de la pared donde el conducto biliar no puede vaciarse normalmente. Y este es otro caso que tampoco tenía una obstrucción biliar. No sé cuántos hay que estén cerquita de un río. Como les dijo Gaby, soy de La Plata. Hay un par de colegas ahí que andan por acá. Pero que bueno, que esto que están viendo acá son imágenes de un dioctofisma renale, ubicado justo a nivel del hilio hepático, y fíjense cómo hay un poco de reacción peritoneal. Esto podría ser una causa de que se obstruya ese conducto por, bueno, por inflamación del peritoneo que lo rodea. Vuelvo a repetir, esto es un hallazgo, no tenía alteraciones, más allá que se ve una vesícula muy distendida, porque todo esto es vesícula, pero no tenía alteraciones a nivel biliar o hepático. Pero bueno, tenemos que estar atentos que cosas locas pueden aparecer que nos pueden hacer que esa vesícula biliar se obstruya. Bien, vamos a ir ahora entonces a la parte intrahepática, que son las que por ahí nos interesan un poquito más o que son las que más comúnmente se pueden encontrar. Las intraparenquimatosas o parenquimatosas, las patologías de la pared y las patologías del contenido. Como verán, todas estas cosas que voy a mencionar ahora son más o menos también las que fuimos viendo anteriormente, pero bueno, acá ya más dedicado o atribuido a la parte de obstrucción biliar. Eh, las patologías parenquimatosas son sobre todo neoplasias del parenquima hepático, que ustedes supongo casi todos tienen bastante experiencia, les ha pasado un montón de veces de ver hígados muy feos por muchos lados y no sí o sí vienen asociados con obstrucciones de la vía biliar. Sí puede que estén más o menos amarillos, pero bueno, no por obstrucción biliar, sino por alteración en la conjugación y alteración a nivel intraparenquimatoso de la conjugación de la bilirrubina y que se ictericia sea hepática y no por una, insisto, obstrucción. Pero bueno, de las patologías parenquimatosas más comunes son la fibrosis o cirrosis en patologías crónicas y los casos de neoplasias. Neoplasias, ahí les puse algunos más habituales, adenomas, carcinomas, hemangiosarcomas o metástasis.
Uno podría sospechar esta patología de acá arriba, es alguna patología difusa de hígado, ¿eh? Eh, y esta de acá abajo podría ser metastásica. No tiene mucha importancia mencionarlo, pero bueno, para que lo sepa. Este sí es un diagnóstico de colangiocarcinoma, eh, que vuelvo a repetir, es un tumor de la vía biliar, pero no sí o sí puede haber tenido una obstrucción de la vía biliar. No sí o sí tiene que haber tenido la vesícula biliar obstruida. Lo más probable es que este paciente no haya tenido, para que este tumor llegue a tener semejante tamaño, seguramente su vesícula biliar no estuvo nunca obstruida, pues si no se hubiese muerto de otra cosa y no de esta, y no haya llegado hasta a este tamaño, esta neoplasia hepática. Eh, Bien. En cuanto a las patologías, estas también siendo dentro de las intrahepáticas, estas podemos decir que son patologías de la pared de la vesícula biliar. Y entre las patologías de la pared de la vesícula biliar tenemos las inflamatorias, como estuvimos viendo anteriormente, y dentro de las inflamatorias tenemos las agudas y las crónicas. Las agudas fueron las fotitos que también les mostré primero, una pared muy engrosada, que la verdad que rara vez una inflamatoria aguda termina produciendo una obstrucción de la vía biliar. La verdad que yo no he visto por causa aguda tengan una obstrucción de la vía biliar. Eh, y si es más factible que pueda pasar por alguna patología inflamatoria crónica, que son esas polipoides que mencionábamos, o pólipos que se ponen o que se forman en el conducto biliar común, y ahí sí es más factible que tengan algún grado de obstrucción. Y después las otras raras, más comunes por ahí en gatos que en perros, son las neoplasias de la pared de la vesícula biliar, de la vía biliar, que son adenomas y carcinomas colangiocelulares. La imagen anterior de ese tumor muy grande en hígado, obviamente era una patología de la vía biliar, pero de la intrahepática. Esta ya directamente de la pared de la vesícula y de conducto. Y fíjense cómo se veía, un poquitito de líquido libre, y todo esto, todo lo que se ve alrededor, todo eso es todo pared, ¿eh? Todo pared hacia el cuerpo, muy heterogénea. Y si miran, a ver si lo logro frizar ahí, después lo vamos a ver con otras. Si llegan a mirarlo, a ver si se ve ahí. Bueno, no se llega a ver ahí. Eh, Se empieza a ver también parte de la vía biliar intrahepática distendida. Ven que acá se ven alguna vena, otra, y acá empieza a ver algunos conductitos así, que es la vía biliar intrahepática dilatada. Este es lo mismo, otra pared de una vesícula biliar. Fíjense, es difícil de ver la imagen, pero bueno, uno cuando graba el videito parece que está hermoso y después cuando lo ves no estaba tan hermoso. Y aparte, en mi equipo, este puntualmente fue con mi equipo, por ahí te graba 5 segunditos, no más que eso, entonces a veces cuesta que sea representativa ¿cómo se llama? El videito, pero si miran, esto... Esto de acá era todo conducto, todo esto de acá era todo conducto, todo esto es pared, toda heterogénea, todo esto es pared, esto es luz. Venía para acá arriba y esto también es parte del conducto. Todo lo era conducto. Acá estaba la vesícula y todo esto es pared y eso es luz y todo esto es pared. Eh, Les debo exactamente qué patología era, qué neoplasia era, pero bueno, esos son procesos infiltrativos de la pared de la vesícula biliar. Bien, y ahora vamos a hablar de alteraciones de contenido. Ya estuvimos hablando un poco, vamos a volver a repetir y vamos a volver a repetir con algunos casos clínicos y vamos a hablar un poco de la de esta patología que es el mucosele. Vamos a ver hay unas clasificaciones y vuelvo a insistir algunos casos, que es, vuelvo a repetir, la patología que uno más le gusta ver o en la que es más, insisto, representativa o más espectacular. Barro biliar, microlitiasis, litiasis y mucosele. Fíjense lo que hablábamos hoy. Fíjense esta vesícula biliar, el grado de distensión que tiene. Todo esto es todo vesícula, ¿eh? Todo vesícula. Acá se ve un poquitito de contenido más líquido, pero es todo sedimento organizado, estructurado. Es barrio biliar, es sedimento y son medio parecidos. La verdad que esto podría uno ponerlo como barro biliar porque no es muy heterogéneo, pero la verdad que ocupa toda la luz de la vesícula. Entonces, insisto, estas vesículas, por esa gran impactación, por esa gran distensión que tiene con ese contenido medio espeso, son las que empiezan después a tener problemas en la evacuación y pueden terminar sufriendo una obstrucción. Esto es lo mismo, esto ya no es barro biliar. Fíjense que esto acompaña la pared de la vesícula, ¿eh?
sigue todo el contenido, sigue la pared de la vesícula y el contenido es mucho más heterogéneo, mucho más ecogénico, mucho más organizado, con lo cual eso ya no puede ser barro biliar, es sí sedimento. Volvemos con las litiasis o las microlitiasis. Lo que hablábamos hoy son muy poco frecuentes. Están formadas por, ¿cómo se llama? Por pigmentos biliares, colesterol, sales de calcio y magnesio. Eh, Recuerden, como se los puse ahí de vuelta, tienen menos calcio, menos probabilidades de formar cálculos por el hecho de que absorben minerales, sobre todo el calcio, y eso hace que no se formen sales y precipiten. Una imagen clásica de un calculito, bien la superficie hiperecoica, que no se deja ver abajo el contenido, va, la estructura abajo, y una sombra posterior bien marcada. Elena Dana, y vuelvo a insistir, fíjense, esto es 22 del 10 del 01. Esto es para el museo, esto es reliquia, y esto obviamente el equipo es un Berger grabado en papelito. Pero bueno, no deja de ser una imagen clásica, clásica. Otro igual. Otro calculito. Fíjense que este, a diferencia del anterior, uno ve la superficie, pero le puede ver parte del estroma a ese cálculo, y tiene igual sombra. Son cálculos menos mineralizados, pero que también son imágenes de litiasis. Este igual, calculitos de menor tamaño. Todas imágenes, este es un videíto, también con todo. Esta también tiene microlitiasis y algunos calculitos chiquititos. Fíjense que apenas forman, hacen un poquito de sombra, pero también tiene mucho contenido ecogénico, y algunos floculitos se ven por ahí, pasan por acá atrás después. Fíjense que ahí también pasan algunas cosas estructuradas. Todos estos, insisto, son sedimentos que tienen un poco de todo. Tiene sedimento, tiene flóculos, tiene microlitiasis, tiene cálculos chiquititos. Insisto, ninguna de las, o muy pocas veces son pura una u otra cosa. Muchas veces un compendio de patologías. Un conductito, perdón, un calculito en el conducto biliar común. Fíjense, imagen clásica de un lito, una imagen hiperecogénica, medio semiesférica, con sombra posterior, y por debajo todo el conducto biliar dilatado. Este tuvo la suerte de que el calculito fue a parar a la- al conducto biliar. Este, como verán, es de ahora, este es nuevito, nuevito. No quería que la nombre, pero bueno, está sentada en alguna de esas computadoras que están ahí. Del 14 del 4. Montón de calculitos chiquititos, lo mismo. Y fíjese que tiene acá flóculo, sedimento, una vesícula biliar también muy distendida. Y en la cirugía le sacaron esto, que según contaron, eran todos calculitos bien mineralizados, eran todos duritos. Ese es el tamaño de la vesícula biliar. Fíjense que esta vesícula biliar, a favor de la vesícula biliar, no tiene muy alterada lo que es la superficie de la pared, más allá que sí, obviamente está obstruida. No tiene, ahora vamos a ver otras que la pared está cuando son así tipo gangrenomatosas, que tiene la pared horrible con cambios de color, cambios de estructura. Muy bien, y ahora sí, como les decía, la estrella de la noche, vamos a hablar un poco de mucosele. El mucosele, bueno, es como el estadio final de todas estas cosas, no de las litiasis, obviamente, pero es el estadio final de todas estas concreciones de o estos espesamientos de la bilis. Eh, Generalmente son, obviamente, en pacientes que han tenido alguna patología inflamatoria de la vesícula biliar, donde esa bilis se ha ido acumulando, se ha ido espesando, y eso hace que, obviamente, ese espesamiento, ese moco que se va formando, haga que no se pueda vaciar. Y a medida que no se vacía esa vesícula biliar, la mucosa de la vesícula biliar, cumple la función de intercambio con agua y proteínas, como le decía, y también que absorbía, ¿cómo se llama? Minerales, hace que se absorba un poco de agua o hay menos secreción de agua hacia la luz. Eso obviamente hace que sea más espeso. Ese espesamiento, esa luz de la vesícula biliar con un contenido denso, hace que la pared se inflame. Esa inflamación también hace que haya más secreción de mucus y es medio un círculo vicioso, ¿no es cierto? Entonces, lo que termina pasando normalmente, bueno, en muchos de los casos, y en el peor de los casos, es que esa pared se distienda tanto que se produce una compresión de la pared de la vesícula biliar, y esa compresión es lo que les produce que después vamos a ver alguna parecita, perdón, vesículas donde la pared se muere, por isquemia se necrosa y se rompe.
En algunos casos se rompe a nivel del fondo, pero es bastante más común que también se rompan más cerca del cuello. No tengo para decirles la explicación exactamente del por qué se rompen más comúnmente a nivel del cuello. Entonces, fíjense. Ahora vamos a ver, que bueno, tienen ahí un dibujito anteriormente, un poco la clasificación, un poco por cómo es el contenido de ese mucosele, no tiene ninguna otra, ¿cómo se dice? Explicación, no tiene ningún otro significado. Entonces, están los tipo uno que es todo un patrón así. Puntillado ecogénico inmóvil, que ocupa toda la luz. Después está el patrón estrellado, el patrón estriado, una combinación de estrellado y kiwi, y el último, que es el kiwi, que es el más representativo, el más lindo de ver. Vuelvo a insistir, esto así muy lindo en los papeles y muy organizadito. En la práctica no siempre son así. Obviamente hay veces que sí, por eso está esa clasificación, pero depende mucho de cada paciente. Entonces, fíjense, y vamos a ver una secuencia de este paciente, cómo fue cambiando esa vesícula biliar. Este paciente tenía 12 kilos y una vesícula biliar súper distendida. Esperen que está acá, esperen que corro esto, así puedo ver también la fotito. Una vesícula biliar súper distendida, con un contenido que ocupa toda la luz, con un puntillado todo organizado. Fíjense que el volumen de esa vesícula biliar, lo que le decía, pesa 12 kilos, tendría que tener 12, 15 mililitros, y tiene 51 mililitros, ¿eh? Tiene tres veces más de tres veces del volumen que tendría que tener. Recuerden, no se los mencioné en aquel entonces, como toda estructura medio piriforme, la fórmula de la medida era largo por ancho por alto, y se multiplica, que lo ven acá, por 0,523, que es el factor de corrección. ¿Por qué? Porque ese volumen de largo por alto por ancho es cuando es un cilindro perfecto, y esto, como no tiene esa forma, la manera de corregirlo es multiplicándola por ese factor. Recuerden que siempre eso, lo mismo que por ejemplo en las tiroides, se multiplica el valor que nos dio el largo por alto por ancho por 0,523. Sebastián, Bueno, te hago una estábamos consulta. aquí que tenía, sí, Los equipos, cuando vos seteás para medir volumen, le sí. pones las tres mediciones y ese factor lo tienen o uno tiene que hacer la corrección. Los ¿Sabés? nuevos sí lo tienen, pero si no, Ok, normalmente cuando vos lo haces manual, que lo haces con las medidas, tomando vos, sí, 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 tienen. sí, Y sí, por eso digo, los nuevos lo tienen. Si sí. vos lo tomás haciendo las tres medidas, tenés que multiplicarlo. Ok, ok. Si no, el equipo Pero lo corrige. los equipos nuevos lo hacen automáticamente. Bien. Muy bien. Bueno, lo mismo acá. Fíjense esa vesícula biliar. Sabemos que es vesícula biliar porque el que hizo la ecografía se tomó el trabajo de delimitarla, hacer el dibujito de dónde la veía. Eh, si vos acá haces ese puntillado y me mostrás eso, yo digo que es un hígado, una patología crónica, infiltrativo, cualquier otra cosa. Entonces, lo que es importante a veces diferenciar si esto es un mucosele o es un barro biliar, que, voy a insistir, un barro biliar en el último de los estadios, grado 5 o, si quieren también, un montón de sedimento con flóculos, podrían ser también diferencial. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros diferenciarlo o cómo podemos hacer para diferenciarlo? La verdad que no tenemos muchas armas para poder diferenciarlo exactamente si es un barro biliar excesivo o un mucosele. Pero sí tenemos que nosotros tratar de aportarle al clínico, ayudarle al clínico en decirle qué es lo que estamos viendo, si eso está así y no hay ninguna otra alteración circundante, si el hígado está bien, si hay reacción de peritoneo, si hay líquido libre. Entonces, insisto, a veces es difícil diferenciar si es una u otra cosa, pero sí tenemos que dar una idea al clínico de cómo estamos, o cómo está ese paciente. Normalmente, una vesícula en ese estado, sea un barro biliar en el grado 5, sea un mucosele, el destino va a ser medio similar. Entonces, bueno, como están ahí, hay que ver, evaluar la distensión y la inmovilidad o inmovilidad. Normalmente, vuelvo a repetir, así incluso sea barro biliar de los que tienen poquito, de estadio 1 o 2, o los sedimentos que sean poquitos, en mi experiencia, ver que se muevan dentro de la vesícula biliar cuesta. No es que vos decís como en la vesícula que vos, la vejiga, perdón, que vos lo ponés de un lado o del otro y automáticamente se mueve todo. No es el caso. Bien, entonces ese es el anterior, que era todo un patrón de un puntillado organizado ocupando toda la luz. Este otro patrón, acá es donde empieza a haber
distintas opiniones. Si les pregunto a todos ustedes y hacemos una encuesta, alguno va a decir que es estrellado y otro que va a ser kiwi cortado, o otro que va a decir que es, ¿cómo se llama? Estriado. Pero bueno, lo importante es que podamos visualizar o tratar de entender cómo se ve esa vesícula y ese contenido es qué grado de ocupación tiene esa vesícula y de qué grado de afectación tiene esa vesícula. Fíjense que en estas dos fotitos, si yo les muestro, ninguno podría decir que la pared de la vesícula está horrible o que tiene, bueno, este podríamos decir que tiene algo de reacción acá, pero me parece que es más artefacto que otra cosa, pero ven que no se ve mucha alteración alrededor. Pero bueno, sabiendo que tiene esto, es una bomba de tiempo. Hoy en día, antes no se hacía mucho, hoy en día cualquier vesícula biliar que esté en estas condiciones, la sugerencia es que, bueno, que sea de resolución quirúrgica. Muy bien. Este otro que es el estadio 4 que puede ser el estrellado o kiwi cortado, porque tiene parte de una estrella con este estriado en el medio. Vuelvo a repetir. Foto, puede ser más uno u otro, en vivo y en directo puede ser otra cosa, y las variables de la conjunción entre todas esas posibilidades también existen. Y esta es la fotito del famoso kiwi cortado, que se ve hermoso, pero bueno. eh, Va a depender de cada caso. Fíjense en este es un video de una vesícula sacada. Fíjense cómo en esta vesícula, a diferencia de la otra, ya el color no es el mismo. También que el contenido es bien oscuro, pero ya no es una vesícula biliar no tan rosadita, un color más pardo. ¿eh? Y vamos a ver después otra más adelante que se ve hasta, ya te digo, un color pardo del todo. En este estudio que hicieron con pacientes con mucosele, había varias mediciones que hicieron, pero de las más representativas les puse ahí qué es lo que más, cuáles son los que más comúnmente se encuentran. Entonces, lo que más común se encuentra es el tipo uno, en segunda instancia el tipo 2, el tipo 3, ese patrón, ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿cómo se dice? Estriado es más raro. Y después los otros que se ven normalmente, ya les digo, es el tipo 3, 4 y 5 el más clásico de todos es el del, ¿cómo se llama? El del patrón estrellado o kiwi. Eh, Esperen que pasamos a la otra. Muy bien. ¿Qué tenemos que evaluar en estas vesículas? Cuando sospechamos que tiene un cuadro de obstrucción. Entonces, en los casos de obstrucción, lo que tenemos que evaluar es ese volumen de la vesícula biliar, cómo está el conducto de la vesícula biliar y lo que les mencionaba hoy, un poco el contexto alrededor de esa ecografía. Cómo está el hígado, cómo está la reacción de peritoneo alrededor de esa vesícula biliar y ese nivel del hilio hepático y alteraciones en otros órganos. La más clásica es encontrar asociado a algún grado de pancreatitis. Todas estas cosas son las que tenemos que prestar mucha atención cuando uno va a evaluar una vesícula biliar y se encuentra con una imagen como esa. Fíjense que esta vesícula biliar que está acá a la derecha es una vesícula biliar recontra distendida, pero del contenido no se le ve casi ninguna alteración, ni tampoco se le ve mucha alteración en la pared. Entonces, bueno, ahí es donde uno tiene que empezar a buscar y decir, bueno, a ver, me voy al conducto, que no es fácil, insisto, ir a buscar para ver si hay alguna alteración a nivel, vuelvo a repetir, del conducto. Hay veces que no se ven muchas alteraciones y puede haber pasado que ella tenía una obstrucción crónica y esa vesícula biliar quedó así súper extendida y después no encontramos la causa de la obstrucción. Y ahí es donde la capa esa de superhéroe que teníamos la tenemos que usar para taparnos porque no sabemos exactamente qué decirle al clínico. Muy bien, una seguidilla ahora de casos clínicos y ahora vamos a ir haciendo un popurrí, mezclando un poco de casos clínicos y un poco de repaso de las cosas más generales que hemos ido viendo hasta ahora. Entonces, este perrito, vuelvo a repetir, puse estos datos para que tomemos en cuenta qué es lo que pesaba el perro y qué son los hallazgos, los signos clínicos que se encontraron. Entonces, abdomen agudo, un abdomen en tabla, mucho dolor, vómitos blancos muy altos y 35 kilos. 35 kilos. Fíjense que en este entonces la vesícula biliar, miren que estaba acá, no estaba. Bueno, está el que viene. Tiene esta vesícula biliar muy distendida, parte del conducto cístico también dilatado, y parte del contenido bastante celular, ocupando gran parte de la luz. Esto fue el 25 del 3.
Fíjense que el 25 del 3 tenía un volumen de 122 mililitros para un perro de 35 kilos. ¿Eh? Lo mismo esta imagen, de vuelta acá, todo un poco de contenido. Si uno viese este contenido, no puede decir que es un mucosele. ¿Tá? La verdad que no parece de entrada un mucosele porque tiene un contenido bastante homogéneo, medio central, no se leen muchas estriaciones, no se ve mucha alteración en la pared. Pero bueno, semejante vesícula biliar con este volumen, algo está pasando. Fíjense, después de un tiempito, 6 de abril, después de, después de hecho un tratamiento clínico, sin cirugía, fíjense que al 6 de abril ya tenía 76 mililitros de distensión, ya bajó casi a la mitad, siendo optimista. Y fíjense cómo la distensión es menor, obviamente, y el sedimento sigue estando medio organizado en la luz. La verdad que no cambió mucho. Y tiempo después, esto fue en septiembre, fíjense lo que es esa vesícula biliar. Si alguien le trae este perro y lo ve por primera vez, vos de esa vesícula biliar capaz que no informás nada y vieron el desastre que tenía. Entonces estas cosas son las que a veces eh, nos, nos, nos sorprende en el sentido que uno piensa que puede tener algo bastante malo y terminan resolviendo bien, y otras veces que al revés. Vos tenés un caso que parece que no va a estar muy complicado y esa vesícula se rompió de repente y se complicó todo. Y asociado con esta vesícula, que a mí me pasó al revés, le voy a contar dos casos que me pasaron con pacientes. Después está el videíto, que no se ve nada, pero no importa. Dos pacientes con, uno era un caniche, con un cardiópata, con un mucosele. No tengo las fotitos porque no sabía que iba a terminar así si no le hubiese sacado una fotito. Con un mucosele muy de libro, lesión de peritoneo, el perro muy mal, internado, 7 días internado, bueno, mal. Como era cardiópata, la señora optó por no operarlo, no quiso operarlo y esperó a ver que evoluciona clínicamente porque el perrito de a poquito iba mejorando. Empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar. A la semana el perro se fue de alta y yo le seguía haciendo controles. Y después pasó, no sé, no recuerdo, ya digo, porque no sabía que iba a terminar así si no hubiese tenido algún detalle en grabar más imágenes. Pónganle bingo a los 15 20 días y a los 15 20 días yo le hice una ecografía y no tenía vesícula biliar. No había nada. No había vesícula biliar, no había contenido, no había absolutamente nada. La sospecha fue que esa vesícula biliar evidentemente se gangrenó, se necrosó, se murió y el organismo lo ha ido autodigiriendo y desapareció todo. Y después van a ver en el otro caso que les mencionó, que me pasó igual, se ve que en la zona de la proyección de la vesícula biliar hay un poquito de reacción de peritoneo, pero muy leve y no hay vesícula. Ese otro perro también, un perro que yo conocía hacía mucho tiempo, que era un perro que era parapléjico y hacía infecciones urinarias a repetición. Y un día cae en una guardia, también con un cuadro muy agudo, y yo, personalmente yo, le dije, un hígado con una masa horrible, le dije que podía tener un tumor de hígado. El perro empieza a mejorar, empieza a mejorar, 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 se va de alta a la casa. La necesidad era media proteccionista, el perro, ya digo, era paralítico hace un montón, le hacía todos los cuidados, la verdad que lo mantenía bastante bien. Y voy al tiempo a hacer un control por el tema de la vejiga y no tenía más el tumor. Y tampoco tenía más vesícula. A los cuales, haciendo, volviendo para atrás, evidentemente lo que tuvo ese perro fue un mucosele, una gangrena de la vesícula, algo le pasó, algo agudo en ese evento, que se vio esa estructura que yo pensé que era algo neoplásico. Y después el organismo reaccionó, lo reabsorbió y van a ver que después les voy a mostrar una fotito, un videíto de cómo había quedado ese hilio hepático sin vesícula y sin casi nada. Eso, bueno, y después, en este otro casito de otro mucosele, este fui solamente fotógrafo, este es de una colega que seguramente la conocen, Ranea. Eh, la imagen de una vesícula biliar, si ven, no es una vesícula biliar tan fea tampoco, el contenido tampoco es tan horrible, la verdad que está bastante distendida, está media plegada, fíjense cómo se pliega. Pero bueno, era un paciente también con un abdomen agudo, con reacción de peritoneo, que en estas imágenes no se ve mucho, pero bueno, se decide operar y cuando lo opera, bueno, ahí la imagen, otra imagen de esa misma vesícula, y cuando lo operan, fíjense, el color de esta vesícula biliar, como ya estaba parda, como les decía, estaba rota y tenía todos estos pedacitos que parecían los gajitos del kiwi o de una naranja, así, todos sueltos en el abdomen, ahí alrededor del hígado y sueltos en el abdomen. Eh, Ese paciente se murió. Eh, pero bueno, fíjense cómo la imagen ecográfica, sin que sea terrible, les decía, esa imagen puede romperse y tener un cuadro así súper agudo
de una ruptura de vesícula biliar. Otro casito similar, un perrito también, lo mismo. Lo clásico es esto, dolor abdominal. Lo más común es el dolor abdominal. Generalmente, como esta patología es muy crónica, de esto de formarse en mucoceles, rara vez tiene ictericia, salvo en los casos que por ahí se rompió y entonces empieza a recircular bilis por la absorción peritoneal y entonces empiezan a estar amarillos, pero no es muy común que estén tan amarillos. Pero insisto, el clásico es el dolor abdominal, la distensión abdominal y muchas veces asociado a vómitos. Fíjense lo mismo, esta vesícula biliar, para un Jack Russell, 25 mililitros, súper distendida. Y lo mismo, esta estructura no tiene alguna forma particular. No sé, lo podríamos poner medio como en el estrellado, con este centro más ecogénico y estas partes que medio se unen. Pero bueno, voy a insistir, tampoco esto es una estrella. Lo que sí ven, cómo se ve un poquitito de líquido libre, la reacción de peritoneo. Entonces, esto significa que evidentemente algo acá se rompió. Estos casos, obviamente, son todos de resolución quirúrgica. Les hago una pregunta ahora que ya estamos con la resolución quirúrgica. No sé ustedes qué experiencia tienen. Mi experiencia en casos de tratamientos de vesículas biliares con más o menos sedimento, no les digo mucosele, pero con más o menos sedimento o más o menos barro biliar, los tratamientos médicos, yo la verdad que casi nunca he visto respuestas positivas. Salvo un par de casos, me refiero con urso marina o ácido urso desoxicólico, muy poquitos casos vi que tuvieran la resolución y que la verdad que el contenido de esa vesícula biliar mejorara. En general, siguen muy parecidos. Por ahí capaz que no progresan, no empeoran, pero siguen muy parecidos. Sí, No mi sé si ustedes perrita, algunos a tienen esta le alguna pasó. experiencia. A mi perra le pasó una schnauzer que le hicimos o sea, ella estaba sin vómitos, sin diarrea, sin nada, como si nada, y le Sí. hice una ecografía de control, va, la perra de mi papá, viejita, 12 años. Y le hicimos ecografías control y estaba la vesícula con un mucosele que no mejoró con 2 meses de tratamiento Sí. y terminó en cirugía, y como si nada, ahora tiene 14 y está como si nada. Sí, sí, por eso le digo, mi experiencia es que los tratamientos médicos, rara, y mucho peor si estamos hablando ya llegando a mucoceles, ¿no? Con sedimentos muy organizados, muy estructurados. Ahí yo no he visto resultados positivos. Los que vi, que ya digo, fueron, si no recuerdo mal, son dos perros con un poco de barro biliar que les dieron y la verdad que disminuyó el contenido de barro. Pero después el resto son todos sin cambios, la verdad. Este es el que les digo. No, este no, pero este es el de Estela. Este es lo mismo, esa misma vesícula biliar, parte del hígado, fíjense que es un hígado con aspecto ecogénico, muy homogéneo, seguramente con algún proceso inflamatorio, y esa vesícula biliar llena de contenido, muy organizado. Hay algo de reacción de peritoneo, no vale evaluar como reacción de peritoneo lo de acá abajo porque parece más que nada refuerzo posterior, pero sí fíjense que acá arriba sí tiene un poquito de reacción de peritoneo. Bien. Esta misma vesícula, de este mismo perrito anterior, que es todo el mismo caso, fíjense el volumen, 35 mililitros de volumen de vesícula biliar. Eh, bueno, sí. Bueno, en ese caso ya te digo, siguió, ese también terminó en cirugía. Un pequeño repaso, recuerden cómo se forma de vuelta. Esa es la vía biliar principal, la vesícula es la vía biliar principal, los dos conductos hepáticos derecho e izquierdo, el conducto hepático común, que va a formar el cístico que va a la vesícula biliar, y de ahí el conducto biliar común. Recuerden entonces, alteraciones en esa vesícula biliar de la absorción y secreción de mucus. Cuando esa alteración se produce, empieza a haber cambio en esa composición, esa mucosidad, ese espesor no, ese aumento de espesamiento de la vesícula, hace que se inflame la pared, que se haya más hiperplasia. Eso hace que justamente cueste más poder vaciarse. Esa obstrucción mecánica hace que se sobredistienda y esa sobredistensión puede haber isquemia y necrosis. Es lo mismo que le he mostrado hoy, pero ¿cómo se llama? En una resumida cuadrito. Y ahora vamos a ver un poco la obstrucción biliar, pero esta es la obstrucción biliar bien extrahepática, ya hablando del nivel del conducto. Esto que vimos hasta ahora eran todas alteraciones y distensiones de la vesícula biliar dentro de la vesícula. Y ahora vamos a ir a ver el conducto biliar. Si uno ligara el conducto biliar, que hay unos trabajos hechos experimentalmente con ligadura del conducto biliar, no en perros, eran en ratitas. Pero bueno.
qué es lo que se va viendo y qué cambio vamos encontrando a medida que va pasando el tiempo. Estos cambios, como verán, fueron evaluados 24, 24, 48, 48, 72, 72, 96 y más de 96 horas. Insisto, todo esto que vamos a ver es todo a nivel, básicamente empezando por el conducto biliar común, con lo cual no es de fácil visualización. Pero bueno, generalmente cuando aparecen es porque hay alguna alteración y es cuando se hace más fácil de ver. Entonces, en esas primeras 24 horas de obstrucción, fíjense que no estamos hablando de alteración del contenido, es solo obstrucción de la vía biliar. Tenemos sobre todo la pérdida de la estructura normal, esa perita que se ve normalmente de la vesícula biliar, empieza a estar mucho más redondeada con alteración de justamente de su forma. A medida que pasan esas horas, esa vesícula biliar que está súper extendida, empezamos a ver el conducto biliar, ¿cómo se llama? Conducto cístico, perdón, distendido, que empieza a verse así como se ve en esa fotito, ¿ven? Que empieza a verse acá a nivel del ilio, ves la vesícula y se ven un montón de agujeritos, todos replegaditos, que es el conducto biliar todo distendido. Hasta ahí, insisto, suele ser bastante fácil de ver. Después empieza a complicarse porque empieza a ver, por ejemplo, esto que parece algo de intestino, así, empieza a ver gas y cuando empieza hacia la parte externa es donde es más difícil. Pero, como estamos hablando de obstrucción, como muchas veces empieza cada vez a distenderse más, empieza a hacerse más fácil la visualización. Fíjense también lo mismo, esa vesícula biliar, como está todo el conducto así, pegado a la vuelta por acá, obviamente el tamaño que tiene, ¿no? En comparación con el hígado, una recontra mega vesícula, y cómo venía el conducto. Pero lo mismo, acá ya medio se perdió. Esto es lo que le decía, cómo se ve todo el conducto biliar. Ay, bueno, vamos de vuelta atrás. Acá cómo se ve el conducto biliar a nivel del hilo hepático, todo replegado. Entonces se ven muchos cortecitos, algunos transversales como estos, otros más longitudinales, que es el conducto cístico dilatado. Esto es lo mismo, ven ahí está la vesícula biliar, fíjense cómo empieza acá, da la vuelta así, viene para arriba y después se va a ir para abajo. Ese es todo un conducto cístico dilatado. Esto dijimos, son más o menos a las 24 48 horas de evolución. Y ahora, después de esas 48 horas, empezamos a ver ya la vía biliar bien, por eso también es extrahepática, pero bien ya fuera de la vesícula, que es el conducto cístico o conducto biliar común. Perdón, conducto cístico, no, conducto colédoco. El conducto colédoco o conducto biliar común se empieza a ver dilatado recién a las 48 horas, de la obstrucción 48 72 horas, y esa es la medida que normalmente podemos encontrar en ese tiempo. Más o menos a partir de los 3 milímetros de distensión tenemos que decir que es un conducto biliar que está obstruido. En los gatos es mucho más significativo cuando va a encontrar un conducto biliar de 4 milímetros, pero bueno, esa es más o menos la medida estándar que uno tiene que vemos para poder visualizarlo cuando está obstruido el conducto biliar común. Fíjense, lo mismo, una ecografía. Esta es una gran ayuda. Aquel que tenga Doppler, cuando uno ve un montón de caños o un par de caños, pones Doppler y automáticamente vas a saber cuál es vasculatura y cuál no. Fíjense que en esa imagen tiene casi el mismo diámetro el conducto biliar común que la vena porta. Eh, que vamos a este videito. Fíjense lo mismo acá, esa vasculatura, ahí está el Doppler color, y arriba se ve todo el conducto biliar súper distendido. Esto que está acá arriba. Fíjense, insisto, tiene casi el mismo tamaño de la vena porta. ¿eh? Muy bien. Lo mismo de 72 a 96 horas, viabilidad extrahepática. Acá no tengo exactamente cuál fue el caso. Si vemos todos estos cañitos, uno podría sospechar que es parte de la viabilidad extrahepática a nivel del conducto cístico, no tanto del conducto biliar común, pero bueno. Y después ya tenemos más de 96 horas que se distiende la vía biliar intrahepática. Eh, la viabilidad intrahepática obviamente es la última que llegamos a poder ver. No es fácil verla, sobre todo en los casos incipientes. ¿Por qué? Porque los vasos biliares no tienen una pared como para poder diferenciarlos y son muy chiquititos en cuanto a diámetro. Entonces, en los primeros momentos suele ser difícil de ver. Cuando llegamos a esta altura, que tenemos esta distensión de vasos biliares, fíjense que es muy notorio, está lleno de circulitos. Y sobre todo lo que tienen, que es un dato característico de la dilatación de la vía biliar, tiene refuerzo posterior. Cuando tiene muchos conductitos así, empiezan a tener refuerzo posterior. Eh, Vuelvo a repetir,
Fíjense que al principio uno ve un hígado heterogéneo, pero cuesta ver que esto es un conducto biliar dilatado. A diferencia de cuando ya es más notoria que el conducto biliar es notoria la distensión. Fíjense, quería mostrarles, perdón, vamos al anterior. Fíjense que la otra característica que tiene un conducto biliar intrahepático dilatado, a diferencia de la vasculatura, es que son tortuosos. ¿Eh? Ven cómo se ve este vaso que tiene todo así como irregularidades. ¿Eh? Siempre, eso lo saben, venas o hepáticas o portales o las arterias son bien lineales, bien con una pared bien, bueno, en el caso de las portales, con una pared bien ecogénica, pero sobre todo bien lineales. Y lo que es la vía biliar intrahepática dilatada es tortuosa. ¿Eh? Fíjense este tiene una vía biliar extrahepática recontra dilatada con una pared, fíjense todos los cortes que se ven del conducto, y empieza a verse parte de la vía biliar intrahepática. Fíjense que ahí se ven algunos, ven que estos ya son intrahepáticos. Seguramente estos que están acá son de los conductos principales del lóbulo derecho e izquierdo, y todavía no se llega a ver bien la vía biliar intrahepática distendida. Bien, fíjense, esta es una imagen de ese otro conducto. Fíjense la pared de este conducto biliar. Este era neoplásico. Fíjense el tamaño que tiene ese conducto. Toda la pared toda afectada. Y en este caso sí, fíjense acá arriba cómo se empiezan a ver conductos biliares dilataditos, que son tortuosos. ¿Ven? Estos de acá, a diferencia de la vasculatura que viene acá abajo, estos acá más irregulares y que cuesta poder seguirlos a diferencia de una vena. eh, Son conductitos biliares intrahepáticos dilatados. ¿Eh? Bien, otra pared también con una vesícula biliar súper, súper distendida y con una pared sobre todo muy, muy engrosada. Fíjense que esa pared, ¿de qué sospecharían de esa pared en esa instancia? ¿Qué más, qué les haría pensar? ¿Es neoplásica? No, No, seamos optimistas, no pensemos en neoplásica. Si no es neoplásica, ¿qué podría ser? inflamatorio. Un edema, un engrosamiento. Pólipos, una hiperplasia mural. Bueno, ya digo, acá la opinión vale la de todos, es así. Pólipos no sé si me animaría a decir porque no veo ninguna, también que los pólipos a veces pueden ser sésiles, pero no veo ninguna saliencia hacia la luz. La colecistitis Un edema crónica. podría ser, pero bueno, le falta esa capita más hipoecoica que se le hace al edema más puro. A mí me gusta la de pensar, si no pensamos en algo neoplásico, que no lo podríamos descartar, en esto que sea una hiperplasia. La de la hiperplasia podría ser porque es una pared, si ustedes la ven, engrosada, ecogénica, heterogénea, pero más o menos parejita toda la vuelta. Entonces, si uno no quiere ser tan pesimista, empezar algo neoplásico, una hiperplasia a mí me gusta. Pero vuelvo a repetir, en estas cosas muchas veces, y ustedes lo saben, la ecografía es operador dependiente netamente, y a veces lo que a uno parece un poco más, a otros les parece un poco menos, y todas las opiniones son valederas. Lo mismo, el mismo caso que hoy, en la fotito de vuelta, un trayecto del conducto, fíjense el espesor que tiene, fíjense el tamaño que tiene, vuelvo a repetir, era neoplásico, y cómo se ve la vía biliar intrahepática distendida. Estos son vasitos que están acá arriba, es la vía biliar, y esto no, esto es vasculatura. Cuando vean algo así, no van a tener dudas porque esto es algo muy, muy grosero, asusta cuando uno ve una cosa así, pero bueno si lo pensamos un poquito, no tiene mucha complicación. Y ese, ya le digo, el neoplásico, fíjense lo que era el páncreas de ese gatito. Pobre, pobre gato, estaba complicado por todos lados. Si uno quisiera también ser optimista y pensar que esa otra vesícula biliar no es neoplásico, uno podría pensar que podría haber tenido una hiperplasia pancreática, algún problema a nivel del páncreas y que por obstrucción crónica ese conducto estuviese así y tuviese esa dilatación. Podría ser. Lo raro es que para una dilatación crónica, que es lo que no cierra para que no sea neoplásico, es que una dilatación crónica rara vez te da un aumento del espesor de la pared. ¿Tá? Esas dilataciones generalmente la pared es súper finita y no se ve ese engrosamiento que tiene ese paciente. Bien, lo mismo, conductos biliares dilatados intrahepáticos y fíjense lo mismo que le decía, cómo tienen refuerzo posterior. Más de lo mismo, todos conductos dilatados. Estos podrían ser, no se ven mucho acá arriba en la parte del hígado, pero sí se ven sobre todo alrededor del hilio del hígado, entonces podrían ser conducto cístico o conducto biliar común en la primera parte.
Vamos con un poquito más de casos. Me estoy apurando un poco porque los quiero hacer descansar porque después tienen clase 1:30, si no me equivoco. Así no nos atrasamos tanto y tienen un poquito de descanso. Le decía, más casos clínicos. Eh, Como verán, una base de 12 años, dolor abdominal agudo, decaimiento, y fíjense el tamaño de esa vesícula biliar. Esta también, una colega de acá de La Plata. Fíjense el tamaño de esta vesícula biliar. Ocupa, en la imagen de la pantalla ocupa más que lo que tiene de parénquima hepático normal. Lo mismo acá, fíjense toda esa distensión. Obviamente la foto está tomada para que se vea la vesícula biliar muy distendida, capaz que si hacemos otra imagen la vesícula no es tanto, pero bueno, insisto, tiene una vesícula biliar muy tendida. Esa misma paciente, fíjense la distensión que tenía el conducto biliar, que esta foto ya la vimos anteriormente. Lo que tiene de lindo es cómo se ve las dos vasos, ¿tá? La vena portal y el conducto biliar común, y cómo tienen casi el mismo diámetro. Lo mismo. Este también. Esta es, ¿cómo se llama? Esta era vena hepática, ese de arriba era conducto biliar. ¿Mm? Súper distendidos. Esos están agarrados medio transversal con respecto al perro, porque para que vos agarres el conducto biliar común y lo puedas seguir así en forma longitudinal, porque lo está agarrando medio transverso, subsifodio, pero medio transverso, para poder irte desde el ilio del hígado hacia la derecha, para donde sale el duodeno, ¿sí? Si no se pone siempre transversal el conducto biliar, salvo que esté muy tortuoso. Si vos seguís con un corte longitudinal del perro, lo verías cortado transversalmente. Entonces, esto, insisto, es un corte medio oblicuo o medio transverso. A esa Matilda la operaron y esta era su vesícula. ¿eh? La sacaron, fíjense que también una vesícula que dentro de todo conserva la pared, pero fíjense lo que es la estructura de ese contenido. Súper, súper organizado, súper duro, imposible que eso se vacíe. Y eso fue lo que produjo después el cuadro clínico. Este chiquitito. Lo mismo, dolor abdominal agudo, vómitos. Este caso es súper interesante, una colega que trabaja por zona sur. Eh, Fíjense que a la ecografía lo primero que aparece es líquido libre. En la zona de proyección de la vesícula biliar, algo medio heterogéneo, difícil de diferenciar, pero bueno, con tanto líquido libre, reacción de peritoneo, puede generar dudas. Función de este líquido, fíjense, bien un color, un tinte amarillento. ¿Y eso qué es? Ahí les dejo que ustedes opinen. ¿Un mucosele ¿Y dónde está? libre? Libre. Muy bien. Un mucosele suelto, fíjese, era esa vesícula que se veía poco definida. Fíjese que esto es el mucosele. Y acá hay toda reacción de peritoneo y no se ve en ningún lado parénquima hepático. Es una vesícula biliar que se rompió y fue a parar el mucosele al medio del abdomen. Y se enteraron, obviamente, o sea, lo sospechaban en la ecografía. La BT se los dijo y lo confirmaron cuando hicieron la ecografía. Y este. Tiene líquido, hay difusión. Hay alguien que sabe, pero que no puede decir nada. No, este es con trampita. La imagen, como verán, para mi gusto es bastante similar a esta, con un poco más de líquido acá alrededor. Y sacada de contexto, podría decir que es también un mucosele suelto en el abdomen. Pero bueno, cuando uno hace la ecografía, no te puede sacar de contexto. Y esto en realidad es un testículo retenido, que se necrosó en el abdomen. Pero la imagen era parecida, cuando me la mostró, ya les digo, una colega que está del otro lado de la computadora, eh, a lo que iba. Lo que es importante, obviamente, que el contexto te va a mostrar un perro que ya digo que no tiene nada que ver, que en la vesícula no viste nada, digo, pero siempre hay que estar atento a que las imágenes no las podemos evaluar aisladas de la nada, ¿tá? Siempre es importante que tengamos un contexto de qué es lo que le pasa al paciente. Y puntualmente, y en este caso, que no podemos nunca como ecografistas evaluar una imagen, ¿tá? Nosotros cuando hacemos un informe, una ecografía, perdón, lo que tenemos que evaluar es todo el procedimiento. El estudio de la ecografía es un estudio en movimiento, un estudio dinámico. Nunca, nunca hagan un diagnóstico. Si alguien les pasa una fotito y le dice, mira, che, encontré esto, ¿qué puede ser? Y acostúmbrense a eso cuando tengan dudas, o sea, para con nosotros que quieran consultarnos o entre ustedes, siempre hagan videitos, ¿tá? Porque pasa esto, si yo les mando esta foto y le digo, mira, encontré este suelto del abdomen, y el que vio esta dice, uy, ¿no será un mucosele suelto? Vuelvo a repetir, no coincide la historia clínica.
Pero bueno, si uno tiene un video, es mucho más importante que una fotito aislada. ¿Por qué? Repito, la ecografía es un estudio dinámico en movimiento y que dura un tiempo, a diferencia de una placa, que es una foto en un momento determinado y que con eso se hace el diagnóstico. Fíjense, están las dos en comparativa, son parecidas, nada que ver una con la otra. Muy bien. Y esta es otra vesícula biliar. Esto se las puse no porque tenga nada demasiado significativo, pero para que vean, también esto es un mucosele, pero cómo tienen las mil variables de formato de esos mucoseles, ¿eh? Fíjense que este tiene un centro, se me fue el cursor. Esperen, ¿eh? Vamos de vuelta. Fíjense cómo tiene un centro bien ecogénico, pero que no tiene forma ni estrellada ni nada, es irregular, pero no tiene ninguna forma particular. Y todo una vuelta hipoecoica que tampoco tiene ningún patrón lineal ni nada. ¿Tá? Este ya, si mira acá, bueno, acá ya se paró, pero tenía ya reacción de peritoneo, y un poquitito de líquido libre ahí abajo. Este también era un mucosele que sacaron. Muy bien. Y este es el que les decía, fíjense acá abajo, ¿eh? Este es el perro que les decía que tuvo un tumor para mí, que después no fue tumor, y que fue su vesícula biliar que se necrosó. Yo no recuerdo si ese perro traía ya un mucosel de base, creo que no, así que supongo que haber sido algún proceso inflamatorio agudo. Pero fíjense, como no se observa vesícula biliar y en su lugar hay un poquito de reacción de peritoneo, tampoco una cosa de loco. Bueno, ese perro se le reabsorbió, le desapareció sin que lo operen, le desapareció la vesícula biliar. Muy bien. Otros casos raros de vesícula biliar. ¿Qué es esto? Si alguno vio la fotito o vio una charla o vio el PowerPoint, ya sabe qué es. ¿Ya lo vieron todos? Si la vieron en Parásitos. clase, bueno, no vamos a ir con misterios, son parásitos, migraciones parasitarias a la vesícula biliar, muy raro, rarísimo, pero bueno, pueden aparecer. En esta foto, la verdad que cuando uno ve estos circulitos así tan descolgados, podrías pensar alguna lesión polipoide, alguna lesión infiltrativa, pero cuando uno va en la ecografía en vivo ves que eso se alarga, podría sospechar ¿cómo se llama? De que es un parásito. Esto no me tocó nunca verlo, así que no lo sé, pero se lo menciono lo que sí he visto, ya sea en ascaris, en peritoneo, en peritoneo, en intestino, o dioctofimas en peritoneo, generalmente se mueven. No sé si un parásito de estos en la bilis, que es mucho más espesa, se puede mover. Pero si han visto alguna vez ascaris en intestino, cuando hay enteritis que están llenos de líquido, uno puede ver cómo se mueven. Si hay parásitos. Un trabajito descriptivo ¿cómo se llama? De obstrucciones de la vía biliar, donde básicamente recopilaron los datos, qué es lo que habían encontrado. ¿eh? Como verán también, no es un gran trabajo, porque son siete pacientes nada más los que evaluaron, pero bueno, de los que vieron, seis pudieron encontrarle que tenían, ¿cómo se llama? La vía biliar extrahepática dilatada. Bueno, 5 con dilatación de la vía intrahepática, la verdad que un porcentaje bastante alto, o sea, con lo cual sospechamos que si tenía la vía intrahepática dilatada es porque eran procesos que ya llevaban cierto grado de cronicidad, no era súper agudo, ya tenía que tener más de, como dijimos, 72 o 96 horas. Eh, es raro que si encontraron 5 con dilatación de la vía intrahepática, solo hayan encontrado 4, en realidad, y ahí lo aclara, el resto no se pudo. Lo más probable es que por ahí, como dice acá, pancreatitis, peritonitis asociada, no se llegue a ver y no es que no estuviese. O también podría ser que la obstrucción fuera, no sé, bien donde se une el conducto biliar común, donde arranca el conducto biliar común con el conducto cístico. Entonces que por eso el conducto biliar común más cerca del páncreas o duodeno no lo viese. Pero bueno, esa parte la verdad que no está descrito. Y bueno, y solo en uno de estos le hicieron necropsia y lo pudieron confirmar. Siguiendo con los repasos, un poquito básicamente en los gatos, va a ser diferente en perros y en gatos, pero bueno, en gatos las patologías más comunes de la obstrucción biliar, esa que veía hoy que les mostraba que tenía todo el conducto dilatado y que tenía el páncreas mal, era justamente un gatito. Entonces, en el 90% de las veces son tumores. La mitad de las veces pueden ser por procesos inflamatorios y mucho más raros las colilitiasis. Obviamente eso es un porcentaje de acuerdo a distintos estudios, si no eso le da
no, 130, 150%, tenemos un montón de casos. Pero bueno, de acuerdo a distintos estudios, en algunos casos, vuelvo a repetir, el 90% o la gran mayoría se los atribuye a neoplasias, menos a procesos inflamatorios, como hemos hablado de las colangiopatitis o las colangitis, y más raras las litiasis. En los gatos, el signo más contundente, como dice ahí, es la dilatación del conducto biliar. Va a depender también de qué patología de base tuvo, ¿sí? Muchas veces el conducto biliar común puede no estar tan alterado si lo que tenemos es una colangiopatitis, ¿sí? Pero bueno, insisto, en los gatos un hallazgo bastante frecuente es la dilatación del conducto biliar. Detallado un poquito cada uno, cuáles son los más comunes: carcinomas, biliares, carcinomas pancreáticos, linfomas, de las inflamatorias, pancreatitis, que podríamos haber puesto el gatito de que se veía ese páncreas muy feo, coledococistitis, pericoledococistitis, duodenitis y abscesos pancreáticos. Ya digo, todas cosas medio difíciles de encontrar, no tan fáciles, pero bueno, que pueden ser causales de un cuadro de obstrucción. Y por último, los cálculos y barro biliar en grupo, o sea, que esté más espeso. Bien, vuelvo a repetir, lo mismo, fotitos de conductos biliares muy dilatados, esto también en gatitos. Fíjense cómo se ve el conducto biliar común por fuera. Ahí está el duodeno, y cómo esto va a llegar acá y va a venir a ver a la papila, pero fíjense la dilatación que tiene, igual o mayor que la porta, y una vesícula biliar con un montón de litiasis. No es fácil, teniendo esta imagen es muy probable que haya uno de estos litos metidos en el conducto. No es fácil encontrar los litos clavados ahí a nivel de la papila. Recuerden que en este caso la papila duodenal desemboca en los gatos tanto conducto biliar como el pancreático. Otro Yo hago casito, una sí, pregunta. En la diapositiva anterior donde mostrabas el conducto biliar común, el duodeno y la porta, ahí, digamos, sí. o sea, ¿qué región o qué abordaje se hace para tener esa vista de esas tres porciones? Generalmente tiene que ser o sucifoideo o un poquito coronal derecho. Ok, Eh, lo más probable es que haya sido, ya estando el duodeno ahí metido, que haya sido un poco coronal derecho. Porque sí, no, a ver. De esas dos maneras solo la puedes ver. Según esta foto, ahora analizando la foto, lo más probable es que haya sido un coronal, porque fíjate que en esta foto, en la de acá abajo, el duodeno está primero. Entonces, lo más probable, si vos estás desde el sifoides, no podés ver primero el duodeno, primero verías el conducto y después verías el duodeno más atrás. Entonces, seguro que en esta imagen es coronal del lado derecho. ok, gracias. De nada. Muy bien. Otro casito más. Fíjense qué lindo cómo se ve lo mismo, cómo se ve todo el conducto dilatado acá. Y un montón de sedimento en la vesícula biliar. Para que esta vesícula biliar no podría sospechar que es un mucosele o un sedimento muy, muy denso, y a su vez tenga esta distensión del conducto biliar, ¿qué es lo que tiene que estar pasando? ¿El problema está acá o está acá? ¿Está en la vesícula o está en el conducto? Está en los dos, está Posterior. claro, ¿no? En el conducto. ¿Cómo? En el conducto. Tiene que estar en el conducto. Evidentemente, alguna de estas porquerías que tiene esto fue a parar al conducto. ¿Por qué? Porque si no es lo que veíamos en los casos de mucosele. En los casos de mucosele, vos lo que tenés el problema solamente en la vesícula biliar y no en el resto del conducto. ¿Está? Entonces, evidentemente, en este caso puntual, este contenido de la vesícula biliar, si es que no hay otra cosa, eso no sé decírselos, si había otra cosa, significa que alguna de estas conglomeraciones de bilis así fue a parar al conducto y lo obstruyó. La misma desde otro ladito. Pero fíjense cómo está la vesícula supraintestinal y se puede ver bien el conducto biliar común. Otro conducto biliar, por fuera de la vesícula, por fuera del hígado ya, saliendo del hígado, acá a nivel del ilio. Esto, para los que tienen Doppler, la gran ayuda para diferenciar si tenemos dudas si hay un conducto, si es o no biliar. Fíjense cómo la vasculatura viene solo acá y eso es todo conducto biliar. Estando tan metido acá adentro, vuelvo a repetir, podrían ser conductos biliares tanto derecho o izquierdo, podría ser cístico,
y si no, ya, si va más para afuera, podría ser conducto biliar común. Lo mismo, conductos biliares intrahepáticos dilatados, a diferencia de la vasculatura. Fíjense cómo se ven medios irregulares, no tienen pared y se ven bien irregulares. Y como conclusión, que esto está medio, es muy charlable, podríamos decir, no toda obstrucción presenta dilatación de las vías biliares, ¿tá? ¿Y a qué se refiere con esto? Si vos tenés una vesícula biliar con un mucosele, por ejemplo, eh, podés tener una obstrucción de esa vesícula sin que tengas una vía biliar dilatada. Diferente es si vos obviamente tenés tan tapado el conducto biliar común, ¿tá? Entonces, esto depende de dónde sea la obstrucción, va a tener sentido, ¿no? Esta pequeña conclusión. Y también que no toda dilatación de la vía biliar implica obstrucción. Muchas veces en obstrucciones crónicas se ven dilataciones de la vía biliar sin que lleguen a producir una obstrucción completa. Ese casito que le mostraba, del gatito que tiene el páncreas y el hígado y el conducto todo afectado, ese no estaba obstruido del todo. Sí, obviamente tiene una semi-obstrucción crónica que por eso hace que tengan semejante dilatación, pero no tiene una obstrucción total. Entonces, esto va a eso, que uno tiene que muchas veces estar atento a todas las variables que puede tener la patología de la obstrucción biliar y los grados que tenga, ¿no es cierto? Ya sea de distensión como de cronicidad. Bueno, y esto es lo que hablábamos también. ¿Qué es lo que encontramos? Muchas veces tiene que venir asociado con qué es lo que tiene el paciente. Normalmente en estos casos severos que estuvimos viendo, donde hay dilatación tanto de la vía biliar extrahepática como intrahepática, seguramente algún cuadro clínico tengan. Casos más raros todavía, y esto me pasó una vez, yo no tengo esa ninguna foto, era un perrito atropellado, que en la ecografía tenía reacción peritoneal, líquido libre, y que cuando lo abrieron tenía rota la vesícula biliar. Yo no supuse que tenía la vesícula biliar, la verdad rota. Eh, eh, Insisto, la verdad que no me acuerdo en ese puntualmente si tenía algún otro hematoma en algún otro lado, pero bueno, no se lo asocia que se podía romper la vesícula y tenía un golpe en la parrilla costal del lado derecho, justamente el lado de la vesícula, y estaba rota. Estas rupturas obviamente lo mismo, se pueden dar por litiasis, colecistitis, ¿cómo se llama? Por mucoceles, pero bueno, hablamos de rupturas que no vengan asociadas a patología primariamente biliar, ¿eh? Entonces, en los casos traumáticos puede ser una causa. Muy bien. La misma fotito de una ruptura de vesícula biliar, que es lo que vamos a encontrar sobre todo, es líquido libre. Esto, vuelvo a repetir, no es representativo de una ruptura de vesícula biliar, sería raro, pero bueno, para que entiendan cómo se empieza a ver un poquito de líquido eh, en una ruptura. Y ahora vamos a hacer un repasito veloz, así insisto, no los duermo más. ¿Qué son las cosas que vamos a tener que estar atentos? ¿Qué son las cosas que tenemos que ir pensando cuando vemos un paciente con ictericia, que es el signo primordial o más importante que tiene la obstrucción biliar? Fíjense cómo en un estudio en gatitos de 175 biopsias hepáticas, lo afortunado que fueron en poder lograr 175 biopsias, está buenísimo eso, cosa que no tenemos esa experiencia. Pero bueno, fíjense cómo el 25% tuvo procesos inflamatorios asociados a la parte biliar. Todas estas no son asociadas a la vesícula biliar, o sea, no son primarias de la vesícula biliar o de la vía biliar, pero sí son las que después pueden producir alteraciones a nivel biliar. Ya lo vimos, esto. Lipidosis, neoplasias, todas esas patologías pueden producir alteraciones a nivel de la vía biliar sin que sean propiamente de la vesícula. Entonces, insisto, las enfermedades hepáticas en felinos de 175 biopsias, digo, solamente el 25% eran con la angiopatitis. Este mismo cuadrito lo vimos más arriba, en la enfermedad biliar. Si arrancamos con que tuvo un cálculo, va a ser obstructiva derecha, pero que esta no es la más común. Si empezamos con las lesiones no obstructivas más comunes, que son los procesos inflamatorios, con la angiopatitis y colecistitis, esas son las que van a producir que se inflame un poco la vía biliar, la vesícula biliar, empiece a depositarse barro, biliar, sedimento, hasta llegar a formar litiasis. Y esas son las que después pueden producir una obstrucción de la vesícula biliar, ruptura y bueno, todo lo clínico asociado a eso.
como vimos en el cuadro anterior, también pueden venir estas rupturas por traumas, pero son, insisto, más que raras. Eh, lo mismo que la cuadrito donde estaba todo el árbol biliar que ustedes ya vieron, que son las eh, cómo es que se forma el mucocelio y los conglomerados de la vesícula biliar. Básicamente eso, no se vacía normalmente la vesícula biliar, ya sea por inflamación de la pared o por alguna otra alteración, por inflamación de la misma vía biliar. Eso hace que se precipiten sales y que esas sales puedan formar cristales y terminar produciendo una obstrucción, o también lo mismo, la misma inflamación produce más irritación de la vesícula, más precipitación de sales y termina produciendo una obstrucción biliar. Recuerden siempre que es medio como les decía, un círculo vicioso. Siempre empiezan con algún proceso, normalmente algo inflamatorio, y ese inflamatorio es el que hace que esa bilis se condense y, bueno, y vaya complicando el cuadro. En un repaso también de cómo son las posibilidades de esta patogenia de las obstrucciones biliares, tenemos las propias de la vesícula biliar, ¿tá? Entonces tenemos colecistitis, colangitis y los mucoceles. Las obstrucciones de esa vía biliar, que ya les digo, pueden ser litiasis, las externas, pancreatitis o neoplásicas, y también las que son intrahepáticas, pero por fuera de la vesícula biliar, que son las alteraciones del parénquima hepático, que van a producir, por consiguiente, la inflamación de las vías biliares, como son la hepatitis y la esteatosis o la lipidosis. Estas dos patologías que habitualmente nos toca ver en la clínica, lo mismo que estas. Después acá las más comunes que podemos encontrar en la práctica clínica. Repaso, siguiendo con los tips de repaso. Preparar bien al paciente. No sé si ustedes usan o no depelar al paciente. La verdad que muchas veces en pacientes medio peludos, la zona del sifoides suele tener mucho pelo y a veces puede costar verlo. Entonces, a veces depilar la zona está bueno. Importante el ayuno, como les decía. Sobre todo si es un estudio que podamos coordinar. Obviamente en estos cuadros que vimos de cuadros agudos, el ayuno es obligatorio porque el paciente está mal y bueno, caen cuando caen sin que se pueda hacer demasiadas preparaciones. ¿Qué son las cosas que tenemos que estar atentos a diferenciar? Por un lado, enfermedades, lo que hablábamos hace un ratito, enfermedades propias de la vesícula biliar o de la vía biliar, o enfermedades eh, dentro del parénquima hepático, del parénquima hepático justamente, o por fuera del hígado, patologías asociadas a, como ya hemos hablado, pancreatitis, inflamación del tracto gastrointestinal, problemas a nivel peritoneal y demás patologías. Eh, y bueno, también lo mencionamos, lo otro que nos tiene que servir la ecografía es para poder tomar muestras, ¿está? Insisto, yo no, la verdad que no he hecho de vesícula biliar, pero si tienen la posibilidad, anímense y háganlo, y ni hablar hacer biopsias o citologías de parénquima hepático. Por último, y repasando qué es lo que nosotros tenemos que pensar cuando hacemos la ecografía o qué datos prestarle atención al ver la ecografía, es cómo la vemos, forma, el tamaño, el volumen. Eh, una vez que pudimos evaluar eso y abocados netamente a lo que es la vesícula biliar y la vía biliar, tenemos que ver lo que les mencionaba, el alrededor, cómo está el parénquima hepático, y dentro de ese parénquima hepático, cómo está la vía biliar intrahepática. Ya saliendo del hígado, ver la vía extrahepática, el conducto biliar común. Insisto, en condiciones normales son dos lugares que no son fáciles de ver, porque está, bueno, metido como ven ahí el páncreas, si no tuvo preparación del estómago, la grasa peritoneal. Entonces, no es que siempre se vean, pero bueno, si vemos alguna alteración en la vesícula biliar, tenemos que esforzarnos en tratar de ir a buscar bien ese conducto. Y bueno, y por último, tanto intestino, o sea, páncreas, intestino y linfonodulo, que son las estructuras que pueden rodear el conducto biliar. Espero que no les haya cansado y que no estén como esos dos animalitos esperando la luna porque están dormidos, cansados de escucharme hablar. Muchas gracias por la atención y cualquier duda me dicen. Doctor, yo tengo unas preguntas. Sí. Eh, ¿Hay algún valor de referencia para el diámetro del conducto del cístico?
Está en una filmina anterior, tiene que ser no más de 3, o sea, ya cuando tiene 3 4 milímetros, tanto en perros 3 en gatos 4 es porque eso ya indica dilatación del conducto biliar. Listo. ¿Me Y me pediste del biliar o del conducto biliar común o del cístico, dijiste? del cístico. No, del cístico, específicamente del cístico no. No tengo yo, no sé si hay alguno, si alguien tiene. Eh, no, del cístico puntualmente no. Pero lo más probable es que esté muy, muy cerquita. Ujú. Y la otra pregunta es, a veces me pasa que hay gatos, sobre todo hospitalizados, que llevan un ayuno 24, 48 horas Sí, y encuentro volúmenes de vesícula biliar 4 o 5 mililitros, sí. y no encuentro alguna otra normalidad. ¿Es posible que únicamente el ayuno o el vómito pueda ser como la explicación a eso? Siempre Sí, debería considerar una patología inflamatoria. sí, sí, tenés razón, a mí me ha pasado y en gatos y también, por ejemplo, en perros, en cachorros gastroentéricos, por ejemplo, lo mismo que si vos que tienen vómito y eso, a veces tienen vesículas enormes y no le he encontrado, ya te digo, ninguna alteración en la pared ni en el contenido, ni tampoco he visto algo a nivel del conducto. Ese que yo les mostré de esa gastroentérica, esa cachorrita, esa sí tenía el conducto dilatado, pero no tenía ni gran distensión de la vesícula biliar ni síntomas biliares. Entonces yo creo que sí, que muchas veces ese 1 mililitro kilo que ponemos normalmente, en condiciones normales, si vos no encontrás ninguna otra cosa rara y esa vesícula está así de distendida, yo a veces no me preocupo demasiado. Insisto, una vesícula muy extendida, sin ningún contenido, sin ninguna pared alterada. Entonces, si está así, no, para mí no es para preocuparse. Obviamente le puedes sugerir un control en un tiempo prudencial, pero si no tiene nada en pacientes, como dijiste vos, hospitalizados, es común encontrar vesículas muy extendidas sin que sean patológicas. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? No los quiero molestar más si tienen media hora para comer. Pero pregunten, ¿eh? Yo tengo una duda. Sí, ¿Los casos de atresia o de agenesia están sí. asociados a cachorros y siempre sintomáticos, ¿no? En realidad hay dos cosas. Muchas veces son asintomáticos, ¿tá? Si es que el conducto biliar común está permeable y lo único que tiene es atresia o agenesia de la vía, de la vesícula biliar y su conducto cístico. En esos casos a veces pueden ser asintomáticos. En los casos que, ya digo, que tiene obstruida la parte de la vía biliar, obviamente no es total, ¿tá? Porque si no el animal se hubiese muerto ni bien nacen, pero si tienen cierto grado de atresia, a medida que se vaya complicando, hay uno de esos casos que les mostraba, que tenía 1 año, y esa sí tenía valores hepáticos elevados. Pero voy a insistir, la genesia esto voy a insistir, de la vesícula biliar no es lo mismo que digamos del conducto, ¿eh? Porque bueno, obviamente, así como el perro que tiene un mucocelio, vos le puedes sacar la vesícula biliar y vive, puede pasar que vivan sin problemas sin vesícula biliar, ¿eh? Escucho cualquier cosa, ¿eh? Gaby, no sé si Gaby tenía que salir, parece que no está. Estoy, Eh, estoy. sí, está. No sé si tenés alguna otra sugerencia de tu expertise. Respecto de la vesícula y la agenesia, yo he encontrado agenesias como un hallazgo haciendo una ecografía general y sin signos totalmente. Haciendo una eco por otro motivo, me encontraron con que no encontraba la vesícula, pero no, me quedé pensando en eso. Y sin signos totalmente. Yo las dos veces que Una, encontré ay, vesícula perdón, fueron con post procesos inflamatorios muy marcados. una pregunta, Sebastián. Sí, Respecto al caso clínico que comentaste del paciente que después le habías buscado la vesícula y no la habías visto, veías esa imagen ecogénica en la zona de sí. proyección. Era un paciente que había tenido un mucosele
previamente y que habías encontrado barro, no, no me acuerdo de No, eso. fueron dos. El que tal video que se ve esa parte de reacción peritoneal, yo no tengo, yo ese perro lo vi un montón de veces, y ese perro no tengo registro de que tuviese un mucosele anterior. Yo ese perro me lo encuentro un día en una guardia, con una, para mí, masa en hígado, muy mal el perro, descompensado todo, que después arrancó, y ese sí tengo el video que después quedó esa medio fibrosis. El otro chiquitito, que ese era un perro mediano o mestizo. El otro, el canichito, ese sí, le hice yo una ecografía cuando estaba internado, con un mucosele, con reacción de peritoneo, todo horrible, pancreatitis. Ese estaba horrible, horrible clínicamente y horrible la imagen ecográfica. Eh, que también lo mismo, la señora, como les explicaba, no lo quiso operar porque era cardiópata, empezó a mejorar, 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 y después se murió de cardiópata y en la vesícula biliar nunca más se la encontré. Pero vuelvo a repetir, el que está el videíto, la verdad que yo no me acuerdo que tuviese mucosele, no era su problema, yo lo veía siempre por sus infecciones urinarias, y si esa vez en forma aguda cuando fue que quedó internado, que pensé que era una masa y era evidentemente su vesícula biliar explotada. No, porque tuve un caso que me pasó, pero claro, también en la vorágine a veces del trabajo, me acuerdo que no le encontraba la vesícula y veía una imagen muy similar a la que vos mostraste, esa imagen Ah. así ecogénica, como de reacción, pero no era un paciente al que yo le venía haciendo un seguimiento, pero me acuerdo que lo volví a controlar porque no le encontraba la vesícula y bueno, obviamente no informé nada, pero me acuerdo de ese caso y ahora que vos contaste eso, es como que bueno, lo relacioné. Insisto, si es un paciente grande, ¿no? Ya añejo, vos podés preguntar si tuvo alguna vez algún antecedente así de algún proceso digestivo marcado. Esto ya te digo, los dos que vi yo estaban mal, mal. Obviamente, de lo que dice Gaby, si tenés un paciente que por un control por nada y un paciente medio cachorro, ahí podrías pensar más en algo más de alguna genesia, una alteración de ese tipo más congénita. Gracias. De verdad, están todos con hambre ya. Puedo hacer una consulta que escuché hablar a un doctor que el mucosela en realidad es más una enfermedad solamente o estrictamente de la pared que de la vesícula, que no es tanto del sedimento. Sí, no sé qué piensan. A ver, no sé exactamente a qué se refería en Él decía que lo que vemos hipocoico y estriado es sí. la pared con mucina y que lo que está en el centro ecogénico es el contenido, que entonces que él hablaba que el mucosele no es una alteración digamos, del sedimento, sino de la pared, que es una enfermedad de la pared. A ver, Nada, vuelvo a pues, repetir, no lo escuché, habría que hablar con él, por ahí más mano a mano. Si vos ves, déjame que salga de acá, si vos ves ¿cómo se llama? Para que la busque. Si vos ves las vesículas biliares abiertas que les mostré, la pared es súper finita, súper, súper finita. Y en la patogenia ¿la están viendo ustedes ahí? Sí, bueno, fíjate que la pared es nada, acá mira, fíjate, la pared es nada. Eh, y la patogenia, cuando está descrito ahí en casi todos lados, el aumento de la bilis así espesa, que se va conglomerando cada vez más, lo que termina haciendo es, por compresión de esa pared, de esa vesícula biliar, que la adelgaza justamente por presión, es la que hace que se rompa. Yo, a ver, no vi muchísimos, pero fíjense, vamos más arriba. Todos los que he visto así, todos tenían pared súper delgada. Fíjense el videíto ese que estaba en la vesícula abierta, ¿dónde está? Eh, que le sacan el moquito ese así. Espera, lo voy a encontrar ahora. Bueno. En el videito ese que estaba, ya les digo, fíjense, bueno, esta también. Esta, la pared, ahí la podés ver que la pared no es una pared que esté engrosada. Pero quiero mostrar el videito donde están sacando este. Fíjate la pared de esa vesícula. Ven que la pared está, bah, podrá estar a penitas, pero no es todo pared, es todo contenido. Fíjense en la foto esta, cómo se repliega toda. Si la pared fuese toda gruesa, esto así no se podría replegar.
¿eh? Yo, insisto, todas las que vi, nunca vi una pared gruesa. Nunca ha sido todo pared, las que yo vi, ¿eh? Tampoco vi tantísimas. Sí, capaz, si uno lo viese ni bien arranca, que cuando hay un poco de hiperplasia de la mucosa, inflamación de la mucosa, capaz que ahí sí hubiese más pared. Pero en ese círculo vicioso que les mencionaba, que cada vez se inflama más, más se junta, más secreta, así que se va hinchando, se va distendiendo, termina por compresión, haciendo que esa pared se adelgace y se termina rompiendo. Pero estaría bueno charlarlo, a ver, capaz que él tiene otra casuística. Bueno, muchas gracias. Es un colega de Chile, así que no Sí, tengo. sí, el que lo dice Sanz eh, en sus charlas, sí, es de Chile. Yo creo que como que por ahí él se refiere a que el nacimiento o el origen de la enfermedad tiene que ver con la reabsorción de, de, y la cantidad de colesterol que hay dentro de esa secreción mucinosa y que por eso explica que el origen de la enfermedad puede estar en ese lugar. Em, eh, Creo que lo explica por ese lado. Em, Ahora no la tengo la charla acá, pero sí lo escuché y es él el que lo suele decir. Creo que lo explica por ese lado. No sé si vos lo tenés represente ahora, eh, Leonor, pero creo que viene por ahí. Tiene que ver con No, la... no, lo escuché hace bastante y me quedó siempre esa explicación, pero no tengo como Sí, para. sí, Tendría a que mí no me buscar. termina de cerrar esa explicación, por eso no la tengo tan incorporada. Lo que pasa es No, no, que a mí me quedó como una cuestión de que de repente es algo que no venía escuchando y me llamó la atención. Entonces, bueno. mm, nada, no me termina de cerrar su teoría, pero como en general él es una persona muy concienzuda y valoro sus comentarios, lo tengo ahí todavía, pero creo que viene por el lado de la reabsorción del colesterol y eso. Gracias. No, Pero, bien. ¿Algún otro que tenga alguna duda? Pregunten, ¿eh? Si lo que podamos se lo vamos a responder, lo que no, lo buscaremos o lo inventamos. No, eso no. Bueno, ¿los liberamos, Gaby, o no? abro el micrófono. Sí, entonces están liberados hasta la 1:30 que comenzamos de nuevo con el doctor Santiago Dalotto y la doctora Rosina Meana. Gracias, Sebas, un Ah, lujo gracias a escucharte. ustedes. Me encantó. Gracias a todos. Gracias, Gracias por la chicos. A la paciencia. 1 puntuales, acá, por acá nos encontramos. Perdón, 1:30. Gracias, Sebas. Hasta luego. Gracias. Recording stopped.